quien no debió salir en su momento y dejó una valla bien alta y marcó historia, es mi invitado, a quien le doy la bienvenida, el doctor Juan Carlos Matthews Salazar. Él actualmente es vicepresidente internacional de la Universidad San Ignacio de Loyola y ex ministro de Comercio Exterior y Turismo. ¿Cómo está? Buenos días. Gracias por estar en Conéctate con Mayra. No, buenos días, Mayra. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que hay unos que tienen que estar y otros que no tienen que estar. Y quien no tiene que estar dejó una valla muy alta definitivamente. Pero la primera pregunta que quiero hacerle, porque es, creo, la incertidumbre a nivel no solo de Perú, sino a nivel mundial, por estos aranceles que tomó la decisión el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al subir el 25% en lo que es acero y aluminio. ¿Cuánto impacta no solamente a México? Porque la intención aparentemente era un tema político ¿no? de llegar a acuerdos, se creyó así, pero hemos visto que esa decisión es para todo el mundo. Sí, a ver, primero pareciera una contradicción porque uno siempre ha tenido la imagen de un Estados Unidos que es el líder en los temas de libre mercado y aparecen estas propuestas proteccionistas, y no es la primera vez, porque en 2018 el señor Trump hizo algo similar con el aluminio y con el acero. Sí lo utilizó como una herramienta de negociación, si bien el caso de México extendió el plazo a 30 días para poder tener un acercamiento con ellos. Esa presión también la pretende tener con otros países. Yo sigo creyendo que es una herramienta de negociación porque tiene con cada país algunos tópicos que quiere resolver. O sea, por ejemplo, en el caso de México, Canadá, se habló del tema del tránsito de drogas, de la migración y de la balanza comercial. La preocupación que tiene para todos es que si prosperara esta situación donde hay reacciones que ya han expresado tanto los mexicanos como los canadienses, como los chinos, los europeos, etcétera, se genera una guerra comercial que siempre deriva en menor comercio, y menor comercio deriva en menor crecimiento de la economía. Si la economía crece menos, un Perú, por ejemplo, va a exportar menos, con menos frecuencia y a menores precios. No le conviene a Perú ni le conviene a nadie. Ahora, la ventaja que tiene el Perú en esta situación, y lo hemos comentado contigo en alguna oportunidad, es que tenemos una torta comercial bien distribuida. Han habido cambios en los últimos años y China ha ido cobrando más fuerza. Hoy día China representa el 34% de las exportaciones peruanas, Estados Unidos está más o menos en el 13%, un poquito más, pero sigue siendo una torta distribuida donde tenemos parte en Europa, parte en Asia, parte en América Latina, parte en Norteamérica. Y lo otro es que somos poco relevantes estadísticamente en el comercio con Estados Unidos, o sea, somos un error estadístico para ellos. Pero recordemos que en el discurso de Trump hizo alusión a varias cosas, entre ellas la revisión de los acuerdos comerciales. Por lo tanto, es imposible no pensar que en algún momento vamos a tener que negociar ese tema o sentarnos a conversar ese tema. Y para eso deberíamos estar preparados. Yo creo que hay varias cosas en las que tenemos que pensar. Yo siempre he dicho que una crítica que me atrevería a hacer al gobierno de Estados Unidos, tanto demócratas como republicanos, es que no han visto estratégicamente en los últimos varios años a América Latina. Y China sí lo ha aprovechado con todo. Ha visto en las inversiones ya no solamente minería, infraestructura, energía, sectores estratégicos, y eso ha generado una preocupación. Al punto que algún asesor de Trump decía: los aranceles altos no deberían ir solamente para los chinos, sino para los productos que salen por Chancay, por ser un producto con 60% de inversión china. Luego, mirando en detalle, parecía que se referían a que no le saque la vuelta. Lo que dijo el asesor. El asesor, exacto. Sí. Mirando y remirando lo que dijo, parecía que se refería a que China no le saque la vuelta embarcando vía Chancay, pero no se refería tanto a producción peruana. Pero ¿yo qué haría o qué me parecería fundamental que puede liderar Micetur, PROMPERÚ, Proinversión, el presidente del Banco Central de Reserva y empresarios? Es primero un roadshow súper potente para convencer a empresas norteamericanas que si sale esta ley de zonas económicas especiales, que esperemos que salga pronto, el presidente del Congreso ha hablado de retomar el tema en marzo, abril, si eso se pudiera cerrar, sería una oportunidad extraordinaria para que miren con otros ojos la inversión china. O sea, si yo soy un norteamericano y tengo una industria que va a ser más competitiva, por ejemplo, para llegar al Asia, gracias a un puerto que me permite reducir 10 días de flete. Tengo ventajas arancelarias por el hecho de que Perú
tiene Tratado de Libre Comercio 23 con 59 economías. Y tengo una ley de zonas económicas especiales que si me establezco podría tener incluso renta cero durante un tiempo largo que puede ser 15 años, yo no lo pensaría mucho. ¿Qué me importa que sea una inversión china y que no me cuadre mucho que sea así? Pero no es que no te cuadre mucho, es el tema de que estamos muy pegados a China y justo usted lo acaba de mencionar, porque China ha invertido mucho, entonces hay una relación económica, comercial muy pegada, pero también política. Entonces, esto es una ventaja para el Perú, porque de cierta manera ya tenemos el megapuerto Chancay también, que ha sido una inversión de China, ¿no? Pero ¿cuánto también nos podría perjudicar o sería desventaja teniendo cómo nos podríamos ganar, se podría decir, un enemigo a Estados Unidos? Sí, yo diría... ¿Enemigo comercial? Sí, entiendo tu preocupación y es totalmente válida, pero digo, una mirada inteligente es más allá de una intervención china en una inversión privada de uso público, como yo, empresa norteamericana, le saco provecho estableciendo las industrias, utilizando el puerto. ¿Qué me importa que el puerto sea de inversión china o coreana o chilena o peruana? O sea, es un puerto que yo lo voy a utilizar para mover mis productos al mundo y aprovecho las ventajas que me da Perú. Y lo otro, en línea con lo que tú dices, que me parece una preocupación absolutamente legítima, es algo donde ya ha mostrado algún interés alguna empresa norteamericana, que es el puerto de Corio, que está en el sur, en Arequipa, que cuesta el doble. Más de 7 millones. Sí, 7 mil millones contra los 3.600 más o menos que son lo de Chancay, y que tiene mayor profundidad incluso. Exacto. Entonces, podría ser también una mirada inteligente decir a un Estados Unidos: juega una carta de ese tipo y genera competencia y mayor provecho para inversiones. Usted teniendo ese concepto muy bueno, muy inteligente, comercial sobre todo, y estratégico, que no lo tiene Estados Unidos porque está demostrando un tema de autoritarismo, de un tema de acá somos nosotros los fuertes y no me interesa, y ha entrado a la guerra comercial. Sí. Entonces no tiene esa mirada estratégica que debería ver al Perú quizá como una posibilidad de ventaja de poder tener alguna fortaleza, ¿no? No tiene ese interés, no puede verlo así. A ver, a pesar de que comercialmente no pensamos nada, literalmente estadísticamente somos un error estadístico para la economía norteamericana, el punto es estratégico en el sentido de aprovechar, no Perú, es América Latina y todos los productos, y de cara al mercado asiático, que también es un mercado relevante para ellos. Yo me niego a creer que en Estados Unidos no estén mirando desde todos los ángulos. Creo que la postura del señor Trump, que además siempre que anuncia cumple, o sea que no debería haber sido sorpresa que iba a hacer lo que iba a hacer, pues lo dijo desde la campaña. Lo del 25%. Claro. Y entonces, teniendo todas esas variables, yo sí creo que juega a generar presión para sentar en la mesa y negociar lo que él quiere negociar. Entonces, ¿y cuál cree que sea el interés más de repente que le convenga más al Perú? Porque sabemos que el interés va un poco más con México por intereses políticos, pero que le pueda convenir en algo. Sí. A Perú, incluso el mapa como está ahora, sin tocar el TLC con Perú, significa un escenario de ventaja, porque si está encareciendo los productos mexicanos hacia Estados Unidos, lo que tenemos que hacer, un Pro Perú, unas oficinas comerciales y la red de embajadas que se tiene, es explorar todos aquellos rubros donde Perú puede competir con México, como por ejemplo el caso famoso de la palta. Yo soy el número 1 del mundo, pero es el número 2. Las estacionalidades no son exactamente iguales, pero siempre hay ventanas de oportunidad. Miras la exportación china, que lograban con 10%, mira el rubro de productos donde Perú tiene oportunidad, de hecho textiles y confecciones de algodón. O sea, nunca pensemos, oye, el precio de China es imbatible. Es imbatible, nunca vamos a llegar con un producto de amarra al precio que tiene China. Pero el tema no solamente precio, es combinación precio-calidad. Uno podría decir, en el mercado peruano prima el precio, pero si vas a un mercado con mayor capacidad de consumo, la calidad es relevante. Más aún si hay una campaña no solamente de Buy American, compra americano, sino casi de no compres producto chino. Entonces, el norteamericano medio no quiere comprar un producto chino, y Perú tiene productos de buena calidad y produce para las marcas más reputadas gringas hoy. Claro. Entonces, tiene una opción ahí y se tiene que hacer una campaña agresiva. Por eso yo hablo de un roadshow súper agresivo con portafolio de inversión y oportunidades comerciales donde las empresas dirían, oye, hace sentido hacer trabajo con Perú. Y además, en ese celo que podría existir, que creo que juega a favor, y yo, es más, lo dije en una oportunidad de promoción de inversiones en Estados Unidos, dicen que nos estamos casando con China, nosotros tenemos 23 TLCs y el primero fue con Estados Unidos. El primero fue con Estados Unidos. Y justamente a eso, y usted es muy positivista siempre, yo soy muy realista cada vez que lo entrevisto. ¿Podría estar en riesgo el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos?
Ahí Riesgo sí no, yo sería creo que riesgo no, sino que haya una revisión, sí lo ha dicho. Para todos los tratados no ha hecho excepciones. Yo quería que hay dos posibilidades. Uno, jugar al muertito en el sentido que no nos miren mucho porque no somos relevantes estadísticamente. Y lo otro, dar un paso más agresivo diciéndole, primero que Perú no se está casando con nadie, ni con China ni con nadie. O sea, China está siendo particularmente agresiva en América Latina, pero Perú acaso le ha dicho no a una inversión coreana, australiana, emiratí, en Quellaveco, tal, abiertos. Y hay inversión norteamericana también. La idea es cómo identificar y potenciar aquellas inversiones norteamericanas que encuentran en Perú una plaza interesante, ¿no? Y usted acaba de mencionar algo muy importante y lo he escuchado anteriormente también, lo hemos mencionado quizá fuera de cámaras, pero el tema del impuesto a la renta en cuanto a esta posibilidad de poder dar un cero total por 15 años es una estrategia muy agresiva para usted, ventajosa, Sí. pero ¿cuánto podría afectar al Perú o cree usted que se podría manejar esa A ver, situación? eso tiene que ver con esa propuesta que esperemos salga pronto de ley de zonas económicas especiales. Varios han cuestionado el tema porque yo particularmente soy pro apertura comercial, no soy partidario de los subsidios y cosas por el estilo. Sin embargo, intento siempre mirar con pragmatismo las cosas. Es decir, tú creas una zona económica especial con esta enorme ventaja. En el caso particular de Chancay, a pesar de que las zonas son para todo el país, pero en el caso particular de la modernización del puerto Callao, del aeropuerto Jorge Chávez, del puerto de Chancay, con una ventaja para llegar del Asia con 10 días Y el menos. parque industrial que están ya por ejecutar en abril. Exacto. Todo eso le da sentido al concepto de hub. Si tú le sumas la ley de zonas económicas especiales, en lugar de tener puertos y aeropuertos donde se gana renta como país porque hay flujo de mercancías y de personas, vas a ganar además y mucho más con instalación de industrias. Además, recuerda que los puertos, aeropuertos en general no son tan fuertes como convocadores de mano de obra, porque hoy día todo está robotizado, mecanizado, pero las industrias sí. Entonces, la ley de zonas económicas especiales permitiría esa ventaja. Y dentro de esa ley se contempló la posibilidad de renta cero, mirando pragmáticamente qué pone Chile, qué pone Uruguay, qué pone República Dominicana, qué pone Ecuador, Colombia, México. Entonces, si voy a competir, yo sí soy partidario de ser particularmente agresivo, estás sacrificando renta ahora de una inversión que no existe, o sea, de cero, ¿no? Exacto. Entonces, estás creando otros ingresos para el país, porque no cobrarás renta, pero generas puestos de trabajo directos e indirectos, hay un efecto multiplicador, hay impuestos en cadena, por lo tanto hay un beneficio y a medida que va desarrollándose eso puedes repensar el tema tributario, pero yo sí soy partidario de ser particularmente agresivo en una coyuntura de ese tipo como para que el mundo entero y en este caso particularmente Estados Unidos diga las balas van para Perú, O sea, atraemos Sí, toda la claro, inversión de claro. cierta manera teniendo una Claro, ventaja el objetivo es amplia, porque inversión. en este momento no tenemos prácticamente una cartera que ofrecer, ¿no? Claro, tenemos una expectativa que el crecimiento de la inversión privada, que es la principal, pesa 80% del total de la inversión, pueda crecer un poco más de 4%. Podría crecer mucho más. O sea, y tenemos las armas para, y si sale la ley de zonas económicas especiales y tenemos los puertos con los accesos, se puede crecer mucho más. Entonces, en una coyuntura donde tienes esa oportunidad, yo diría hay que capitalizarla con todo. Yo estoy seguro que si algún país vecino tuviera un puerto con las características de Chancay, haría una bulla espectacular para que el mundo entero sepa lo que tiene. Entonces, Perú le ha faltado un poco de visibilidad. Creo que se hizo bien el lanzamiento en el foro APEC, pero ahora toca el aterrizaje, que es ir a decirle a los inversionistas, estas son las ventajas concretas para tu proyecto de gas, de energía, de tecnología. Vuelve acá un punto tipo Silicon Valley en Estados Unidos, en América Latina, puesto en el Perú, mirando a América Latina en su conjunto, y de ahí para disparar al mundo. O sea, esos pasos agresivos se pueden tomar habiéndose hecho una inversión en infraestructura importante. Ahora sigue el siguiente paso, que es tema de gestión también, de articulación, y eso creo que le falta muchísimo al gobierno, sobre todo, y usted dejó la valla muy alta, y no es porque lo tenga acá en el programa, siempre lo he dicho, porque mostró muchísimo en poco tiempo, hizo mucho, sobre todo por el comercio exterior. El Perú es un país de MIPES. Ahora, teniendo esta ley no de las zonas económicas
y teniendo este parque industrial, podríamos soñar con la industrialización de un país que también pueda ser parte de un cierre de brechas, viéndolo de ese modo, porque claro, usted decía hace un momento, no darle más sostenibilidad que otros programas, pero también si lo vemos de esa manera, también puede apalancar el tema de cerrar brechas. Por supuesto. Recordemos que, por ejemplo, para una MIPE que a veces se siente ajena a los negocios internacionales, hay que desmitificar varias cosas. Por ejemplo, de las 9.700 y pico empresas exportadoras directas con las que Perú cerró el 2024, casi el 70% son MIPES. O sea, si hay y estoy hablando de exportación directa, además está la exportación indirecta, la subcontrata, y están los consorcios. Entonces, los consorcios son una posibilidad para los parques industriales y las zonas económicas especiales, de tal manera que una MIPE pequeña de repente no tiene opción, pero sí 24 juntas haciendo calzado, metal mecánica, metalurgia, lo que fuera de manera colectiva. Exacto. Obviamente es fácil decirlo, hay que trabajar fuerte en estándares de calidad, hay mucha asistencia técnica y tal, pero la ventaja que tenemos en el Perú hoy, a diferencia de 15, 20 años atrás, es que hay casos concretos de asociatividad que han funcionado. Pero creo que tienen una oportunidad brillante y creo que ahí todos tienen que trabajar de manera colectiva. Una de las características de Mincetur es el esfuerzo permanente por trabajar de manera articulada con el sector empresarial, con las sensibilidades que hay. Hablas de un TLC y puedes encontrar una Sociedad Nacional de Industrias o pequeños industriales con preocupaciones totalmente legítimas que, por supuesto, hay que sentarse a conversar con ellos, medirlas bien, expresar cómo se va a negociar para saber que no va a haber un impacto contra ellos, tal y tal. Y lo propio con todos los gremios además, Cámara de Comercio, ADEX, COMEX, etc. Entonces, esa característica hace que cuando se hable del sector, y yo siempre lo he hecho, hablo en plural, porque no es una atribución solamente de una institución, sino del ejercicio de articulación. Tú has tocado varias veces la palabra articulación, pero ponte a pensar cuántas veces en realidad se utiliza de verdad en el Perú. O una conectividad. Claro, conectividad, claro. ¿No? Tú dices, oye, una cosa es que tú hagas un plan desde el Estado, un grupo de burócratas, en el mejor sentido del término, con la mejor intención, gente con buena formación. Pero lo primero que tendrías que hacer es escuchar la voz del privado, que es el motor, el que va a meter la mano al bolsillo de invertir, el que va a generar puestos de trabajo. Entonces, todos colectivamente tienen que ser parte de un plan. No es un plan que lo hace el Estado y después en un cóctel lo valías y tomas las fotos. Lo que no nos hemos dado cuenta es que el Perú es tan maravilloso, tan rico, que tenemos, es un país de MIPES. Y las MIPES los hacen los peruanos, los emprendedores, los luchadores, los que día a día se levantan temprano para hacer grande el país, que es un país que tiene riqueza por donde lo veas. Las regiones tienen mucho que ofrecer, tenemos nuestra selva, nuestra sierra, nuestra costa, todo es hermoso. Entonces, la pregunta que quiero hacerles, ¿por qué teniendo tanto que explotar, que usted sabe cómo hacerlo, que tiene el mecanismo, lo ha hecho, pero no todo tampoco gira en torno de el Mincetur, porque también se necesitaba un soporte, un apalancamiento ahí de la conectividad y de otros ministerios? ¿Por qué recibe tan poco presupuesto si da tanto beneficio? En este caso, porque siempre he dicho que del comercio, del turismo, se puede vivir, se puede reactivar y se puede dinamizar la economía. ¿Por qué? ¿Por qué eso? A ver, hay un tema que me parece fundamental, que es cómo miras cualquier negocio. Un negocio parte del mercado, no parte de la oferta. No es que yo hago chompas o plumones o botones y los salgo a exportar, sino lo primero que tengo que constatar es si existe demanda. Bajo esa lógica, respondiendo a tu pregunta, que no le estoy evadiendo, digo, si Mincetur es el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y tiene el termómetro de lo que pasa en el mercado, tiene 32 oficinas comerciales en el exterior, tiene una actividad permanente en contacto con inversionistas, compradores, vendedores en el exterior. Esa luz del mercado luego vuelve para desarrollar producción, y si uno dice el motor lo da el mercado, es lógico pensar que el presupuesto tiene que ser consistente con lo que está aportando el sector. Hoy día, el sector de Mincetur tiene el 0.24% del presupuesto, o sea, menos de un cuarto del 1%, e impacta el 28.3% del PBI. Mira las actividades en los últimos años y mira cuáles, a pesar de todas las críticas de compararlo con el prepandemia, cuánto han crecido, ¿no?
con limitaciones, de acuerdo, y sin incentivos tributarios como lo hizo Colombia. Y con el COVID, ¿ah? Y con el COVID y claro, reivindicándose muchísimos de las empresas y de los negocios. Totalmente. Muchas veces se hace la comparación con Colombia cuando se habla de turismo, que el año pasado creció como 29% el turismo receptivo y 24% el turismo interno, y ese año podríamos recuperar el nivel prepandemia en el interno y todavía el siguiente año en el receptivo. En el receptivo, perdóname que le corten un segundo ahí, tardaría justamente por los problemas de la conectividad comercial, los aeropuertos que todavía no tienen accesibilidad. Exacto, digamos, ese es un elemento central. Yo te digo, y por ejemplo, esa conectividad involucra muchas cosas. Las inversiones en infraestructura, los accesos, los convenios también para que líneas aéreas tengan vuelos directos acá. Y Perú comienza a mirarse con esa posibilidad con mucho más claridad que antes. Entonces, yo sí creo que tiene un potencial importante. Y ojo que no hizo lo Colombia. Colombia bajó su IVA de 19 a 5%. Acá no hicimos eso. Bueno, el MEF nunca lo hubiera aprobado. Y sin eso hemos crecido de manera importante. Entonces, obviamente hay mucho más que se puede hacer y obviamente son sectores diferentes, el de turismo que el de comercio exterior. Pero ¿por qué siempre ha sido limitado? Sí, digamos, ahí hay un tema de visión, una visión. Yo lo dije con todo respeto y lo he dicho en un foro abierto, teniendo a la presidenta al lado con todo el respeto que le tengo, por supuesto. Esto que te estoy diciendo en el sentido de una manera, ella tiene una preocupación absolutamente legítima de atender a las poblaciones más necesitadas con problemas de servicios básicos. Eso tiene todo el sentido del mundo. Pero yo decía, una manera es tratar de impulsar programas sociales que no los invalido, pero yo los enfocaría solamente a la población de extrema pobreza, que es el 5.7%, ni siquiera a los pobres, sino a los extremadamente pobres, y al resto darle oportunidades. ¿Cómo se lo hace? Con los motores que hacen crecer la producción y la colocación de productos y servicios afuera. ¿Cuáles son? Energía y minas, agricultura, produce y Mincetur. ¿Yo qué haría? Le asigno más presupuesto con el compromiso de generarme la caja para ayudar a los programas sociales. Entonces, yo no tengo ningún problema siendo ministro que me digan eso, y si no se llega a la meta, señor, a su casa, ningún problema, pero contra una meta que va a permitir esa renta para montar infraestructura que se requiere y los accesos a servicios básicos. Lo otro, míralo en los temas de minería, por eso dije energía y minas también. Muchas veces hay proyectos súper importantes y pasan los años y esa región, Cajamarca, por ponerte un ejemplo que tenía Yanacocha, aparece como la segunda región más pobre del país. ¿Cómo puede ser posible? Y muchas veces se sataniza, claro, primera en su momento, se sataniza la minería cuando se tiene que distinguir en la informal y la formal y aclarar que esa formal deja en la mesa plata con regalías y gano minero. La pregunta sería más bien, ¿qué ha pasado con ese recurso? ¿Qué ha pasado con ese recurso? Debería ser un recurso que se garantice cierre brechas, ir hacia las brechas específicas de salud, de educación, y eso haría que esa población sienta los beneficios de esa inversión, en lugar de satanizarla y comprarse el cuento que los gringos se la llevan y que abusan de mí y tal, cuando son inversiones que dejan recursos en la mesa, ¿no? Totalmente cierto. Entonces, yo creo que ahí podría decirse que si es que tiene otra óptica el siguiente gobierno, porque ya hablar de la verdad que para mí es una pérdida de tiempo y es una pérdida de todo, pero si viene un gobierno con una visión de tener un poco más de compromiso de inversión dentro del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, sin fusionar, por si acaso, sin fusionar el ministerio con el Ministerio de Producción, podría darle ese apalancamiento de industrialización y de comercialización, pero con una economía sostenible al Perú, para cerrar brechas. Yo concuerdo con esa mirada, y no solamente pensando en Mincetur, sino en la economía como un todo, porque el tema transversal que preocupa seriamente es el tema de la seguridad, y todos lo sabemos, que también condiciona el flujo de turismo, por supuesto, y tal, pero que es un tema que no puede esperar hasta el siguiente gobierno. Entonces, ¿yo qué diría? No renunciaría a la posibilidad de que de acá al 2026 hubiera una agenda mínima, donde muy probablemente el tema de seguridad esté como primer puesto de todo, pero que tenga que haber esas señales de cambio importante de acá al 2026. O sea, y ahí juega un rol la academia, el sector empresarial, y el Ejecutivo, el Congreso de la República. Imagínate que tú estuvieras invitando acá para una presentación pública, presidente de la República, el Ejecutivo, el Congreso, los gremios empresariales, sindicatos, y que digan... Es que esa es la manera de trabajar. Sí, claro, pero 4 o 5 puntos, ni siquiera todo el portafolio de cosas que tiene que hacer Perú, sino 4 o 5 cosas que tú sepas que a la población
le tranquilizaría que tú digas, oye, te controlo la seguridad, la pobreza extrema la bajamos a 1%, 5.7%, la pobreza la redujimos, no sé, a 20 y tantos puntos, estuvo a 20.5 antes de la pandemia. No estamos hablando de locuras, sino de cosas que se pueden lograr. Reales. Y que reforma del sistema previsional para que los ancianos sepan que van a tener algo más tranquilo a futuro. O sea, cosas básicas, informalidad. O sea, prefiero que podrías agarrar 3, 4, 5 puntos. Yo no tocaría lo que se está mencionando, y por eso vale tu pregunta de fusiones y cambios, porque eso es parte de un componente donde Perú aparece súper rezagado, que es institucionalidad, que tiene que ver con reforma del Estado, entre otras cosas. Y esas reformas estructurales se hacen primero contemplando el todo. No es que cambio este ministerio con este y este otro con la acá, sino miras el todo y miras si hay superposiciones y dónde se haría más eficiente fusionando, recortando o ampliando. O si de verdad se necesita fusionar. Porque supuesto, cada ministerio cumple su rol. Y bajo esa lógica pensar en el tema presupuestal del que hablabas. Eso uno. Y dos, ¿cuándo lo haces? En todos los casos, una reforma estructural de ese peso se hace al inicio de un gobierno. No lo haces a la salida y lamentablemente, como en este caso, con un respaldo bajo. Entonces es peligroso hacerlo y podría ser un parchado que de repente ni se apruebe y que en el siguiente se le baje la llanta, habrías perdido recursos y tiempo. Entonces yo tendría mucho cuidado y menos lo haría con un sector que los números te reflejan que están dando resultados positivos. ¿Por qué lo harías ahí? ¿Por qué? No. Deme un minuto, me dice la producción, para que le dé, por favor, no sea tan egoísta, un consejo al próximo, de repente, candidato, porque hay mucho politiquero dentro de estas 42 partidos políticos. ¿Qué debería mirar? ¿Cuál debería ser la visión en torno a un comercio exterior, en torno a una industrialización, pero a una economía sostenible? Sí, hay varias cosas. Yo diría que el punto de partida es que mire objetivamente, por ejemplo, el ranking de competitividad, donde se definen aquellas áreas donde Perú está más rezagada de todos: educación, salud, infraestructura, ciencia y tecnología e institucionalidad. Y ese debería ser su eje, arrancando un gobierno para atreverse a reformas que te cambian al país, no por 1 o 2 años ni pensando en un gobierno, sino que lo cambian para las siguientes décadas. Probablemente no sea muy popular haciendo esos cambios y metiendo los recursos ahí, pero pasas a la historia generando cambios relevantes. Exacto. Esperemos que sea así y que tengamos esos cambios, porque pensar en este gobierno, y si quiere fusionar, señora Presidenta de la República, trate de fusionar su cerebro a ver si así coordina un poco mejor. Y si queremos un cambio, que se vayan todos, porque así no va a dar para más. Ha sido un gusto tenerlo en el programa. Muchísimas gracias. Esperemos nos vuelva a visitar más seguido, porque hay mucho que hablar y yo sé que Megapuerto de Shanghái tiene más que decir. Un gusto, Mayra. Gracias. Gracias.